Muchas gracias. Queremos comentar sobre el plantón que realizó el PRD en la delegación Tlalpan y algunos aspectos políticos relacionados con ello. Para empezar, queremos informar que quienes instalaron este plantón en la delegación Tlalpan son dirigentes perredistas: Víctor Manzanares, Toribio Guzmán, Ricardo Chávez y Gabriel Mayorga. Son operadores de Higinio Chávez, de Héctor Hugo Hernández y Guillermo Sánchez. Estos últimos tres, que han conformado una mafia en Tlalpan, Higinio Chávez, Héctor Hugo Hernández y Guillermo Sánchez, formaron una mafia para crear gasolinerías, se las distribuyeron entre ellos, gasolinerías, gaseras y otros negocios. En buena medida por ello fueron repudiados en la delegación Tlalpan. Estos son los que instalan el plantón. Hay evidencias de que hubo camionetas del PRD bajando casas de campaña nuevas, recién adquiridas, o sea que no se trató de un fenómeno de protesta social auténtico y espontáneo, sino que esto fue inducido políticamente desde el gobierno central y la dirigencia del PRD. Se ve también en las imágenes a grupos de golpeadores que han abundado ahora, golpeadores del PRD, que lanzan insultos a la jefa delegacional. O sea, si es una protesta, si de verdad fue una protesta, ¿por qué no se dirigieron de una manera directa sobre sus demandas con el gobierno delegacional? No es así, sino que lanzan un conjunto de insultos, empujan, es decir, hay una agresión sistemática de estas personas que se instalan en el plantón en contra de Claudia Sheinbaum y de los funcionarios del gobierno delegacional. Ese mismo día que se instala el plantón es captado Eduardo Venadero, quien es director de servicios de transportes eléctricos, gente operadora de Héctor Serrano. Se estaba reuniendo con los dirigentes que estaban instalando el plantón precisamente frente a la delegación Tlalpan, lo cual está debidamente documentado. Casi ahí Eduardo Venadero pues es el encargado por parte del gobierno central para operar la provocación en contra del gobierno de la ciudad. Desde un primer momento, la jefa delegacional señaló que las demandas de estos grupos no podían ser atendidos por la delegación. Estaban planteando, por ejemplo, construir retornos en la carretera, pues esos retornos no los puede construir la delegación. Estaban planteando también una serie de temas relacionados con vivienda, pues el gobierno delegacional no tiene presupuesto para vivienda, ni dependen de los gobiernos delegacionales las políticas de construcción de vivienda, y otros temas relacionados con regularización territorial, que depende totalmente del gobierno, sistema de aguas, depende totalmente del gobierno central, medio ambiente, depende totalmente del gobierno central, y obras. El plantón finalmente se retiró, quedó evidenciado que se trataba de un acto totalmente político como parte de una estrategia contra el gobierno de Morena en la delegación Tlalpan. Esa misma estrategia fue seguida, una vez que se levantó el plantón, por Juan Ayala, que es el dirigente charro del Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, y que, siendo un día laboral, sin embargo, forzó a los trabajadores de base a asistir a un evento en el que se presentó en calidad de candidato perredista al constituyente, o sea, violentando los horarios de trabajo de la delegación, utilizando el cargo que tiene como presidente del sindicato para convocar a los trabajadores, pero no para ver temas laborales, sino para hacer proselitismo como candidato perredista al constituyente. Este señor debió haber renunciado a la presidencia del sindicato desde un principio, porque hay un conflicto de intereses, está manejando recursos de las cuotas sindicales
y está manejando recursos del gobierno de la ciudad también. Es curioso que el señor Eduardo Venadero dijo no conocer a ninguno de los organizadores del plantón y sin embargo aparecen fotografías con varios de los dirigentes, porque él ha hecho labores como dirigente partidista más que como funcionario. Ahora bien, en relación con el tema que plantean de que la delegación Tlalpan no reconoce a Toribio Guzmán como representante de los pueblos de Tlalpan, queremos aclarar que no es la delegación la que no reconoce a Toribio Guzmán, sino que el Consejo de Pueblos de Tlalpan desconoció la elección de Toribio Guzmán, señaló diversas irregularidades, la comisión de fraudes en su elección y fue demandado ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal. De tal forma que pues, es un tema que están resolviendo los órganos electorales jurisdiccionales y hay una impugnación del propio Consejo de Pueblos. No es del gobierno delegacional el que lo está desconociendo, sino los propios representantes de los pueblos, y su propia elección pues está siendo analizada y cuestionada ante los órganos electorales. Por lo demás, le aclaramos al señor Raúl Flores, que presume de una gran ignorancia, quien dijo ayer que Tlalpan tiene 12 pueblos. Pues no son 12, son solo 9 los pueblos de Tlalpan. Ahora bien, y por otro lado, queremos señalar que en el fondo del asunto se encuentra el fuerte posicionamiento que tiene Morena en Tlalpan. Ya hace un par de meses se señaló y trascendió por diversos medios que Tlalpan es una de las delegaciones donde existe una mayor distancia de Morena respecto al PRD. Eso es lo que los tiene preocupados y por eso han lanzado una embestida en contra del gobierno delegacional de Tlalpan, con el objetivo precisamente de tener un resultado político y no porque se esté representando alguna causa justa de la gente. Nosotros, por nuestra parte, demandamos la destitución de Eduardo Venadero como director de Servicios de Transportes Eléctricos. Esta no es la única que ha hecho. Siendo director de Servicios de Transportes Eléctricos, fue nombrado para coordinar varias delegaciones durante la campaña electoral del PRD el año pasado y siguió siendo director. Decía que había pedido licencia, pero eso no existe. La licencia existe para los diputados, pero siguió en funciones como director de Servicios de Transportes Eléctricos, siguió cobrando, siguió ahí y estaba coordinando la campaña del PRD en una franja de la Ciudad de México. Después es el mismo que se lanzó en contra de la dirigencia de la Alianza de Tranviarios de México, en una abierta oposición a un laudo de la propia Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Por lo tanto, y ahora es el organizador de este plantón, bueno, si se va a dedicar a actividades políticas, que se separe del cargo; si se va a dedicar a actividades partidistas, que se separe del cargo. Exigimos su renuncia, exigimos su destitución, es más, y exigimos su sanción a la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México por estar desviando los recursos humanos y materiales de esa dirección, por incumplir con su función y por dedicarse a tareas ajenas al cargo que ostenta. Exigimos que sea destituido. También demandamos al PRD el cese de su campaña fascista. Le está ocurriendo al PRD lo que le pasó a Mussolini. Mussolini de joven era socialista, o eso decía ser, y de ahí transitó hacia el fascismo. Fue su tránsito empujado por la violencia de los grupos que fue creando. Y ese es el tono que está marcando ahora al PRD. Hay un proceso de fascistización muy lamentable, ¿no? Incluso se puede observar en las fotografías que estamos... Esa.
O sea, vea nada más la cartulina que está aquí en el plantón, dice: Claudia Sheinbaum, no entendemos el por qué eres delegada en Tlalpan, pues tú eres judía. Y este país debe ser gobernado por mexicanos y no por pinches refugiados. O sea, es un lenguaje fascista, es un lenguaje nazi. O sea, ¿qué le pasó al PRD? O sea, ya está a la derecha del PRI y a la derecha del PAN. Entonces, este proceso de fascistización ha sido alentado por los dirigentes del PRD. Lo denunciamos, lo condenamos el discurso fascista que está empleando el PRD en Tlalpan y en otras delegaciones. Es verdaderamente triste y lamentable. Si nos enorgullecemos como mexicanos de que el general Lázaro Cárdenas, un gobernante de izquierda, le abrió las puertas a los refugiados españoles, a los refugiados judíos, y que México ha sido un país que ha dado asilo a los perseguidos políticos de diversos lugares del mundo. Esto no tiene que ver nada con la izquierda. El PRD de ahora no tiene que ver absolutamente nada con la izquierda ni con lo mejor de nuestra historia. Ya en su proceso de lumpenización se está dando un proceso de muy triste y lamentable fascistización. Bueno, pues esto es lo que queremos denunciar, comentar con ustedes. Por supuesto, vamos a defender a los gobiernos delegacionales. El gobierno de Tlalpan es uno de los mejores gobiernos delegacionales que hay en toda la ciudad. Son los gobiernos delegacionales de Morena los que están marcando la pauta. Claudia Sheinbaum hizo su informe de 100 días, sus primeros 100 días de gobierno, y acaba de hacer su segundo informe de los segundos 100 días, el segundo bloque de 100 días de gobierno. Ha sido una funcionaria que se ha entregado, cerró la puertita de atrás por donde se escapaban los delegados, entra siempre por la puerta delantera, tiene audiencia pública de las 6 a las 8 de la mañana, de miércoles a viernes, y por otro lado ha estado trabajando de lunes a domingo y particularmente sábado y domingo en brigadas callejeras, se va con la gente a la limpia de las colonias, ha estado en los pueblos, ha estado en contacto directo con la población y atendiendo diversos problemas y además poniéndose del lado de la gente en el caso de los megaproyectos de alto impacto urbano, buscando que se respete la convivencia y las formas de vida de los pueblos y las colonias. Es verdaderamente aberrante que se esté dirigiendo una campaña en contra de uno de los mejores gobiernos delegacionales. Esto indica que el gobierno de Mancera y el PRD lo único que saben es destruir. No construyen, no hacen nada por el bien de la ciudad, pero cómo obstaculizan y cómo estorban a los que sí trabajan.